Bueno, hicimos un pequeño break aquí, pero ya volvemos aquí con el señor González. Estábamos hablando de su participación en Combo Mobox. Combo Mobox. Y esto es algo muy sui generis. Esto ya son proyectos tuyos, ¿no? Ya se puede decir que ya es proyecto tuyo. Tú participaste en los 70s en Supernáhuatl con el señor Ricardo Ochoa. No. Ahí no tuviste nada que ver. Ahí ni siquiera viví en México. No, yo me integro en los 80s. Propiamente. Primero en agrupaciones amateur y poco a poco participando más en cosas más profesionales, ¿no? Con Nigar Valis Nigar Valis fue un grupo, éramos compañeros de la universidad, me invitaron a grabar con ellos. Grabé una batería sin ser baterista, sin tener batería incluso. Me prestaron una batería para la grabación y hicimos un disco que compartimos con Arturo Mesa. Y 10 años después hicimos la otra mitad de ese disco, los mismos músicos. Esa fue una historia muy bonita. Pero vaya, toqué con otros grupos, algunos que no eran ni siquiera de rock. Toqué en Hiperfonía, que era un grupo de flamenco jazz. Otro que se llamaba Café con Leche, que era un grupo con unos amigos haitianos. Entonces tocábamos compás haitiano, que es un tipo de merengue ahí que tocan en Haití. En fin, hasta que hago Baraja con mis hermanos, que es como el antecedente a mi entrada a Botellita de Jerez, porque duramos un par de años, pero tocábamos en Rocotitlán y fue cuando yo conocí a los de Botellita. Y a raíz de esa amistad es que cuando truena Baraja y sale Sergio de Botellita, me invitan a ser parte de Botellita de Jerez, ¿no? O sea que entro en 88. ¿Entras con el disco de la de Tus Ojos? No. Sí, el primer disco que grabamos, digamos, esa nueva formación fue Niña de mis ojos. Niña de mis ojos. Sí. Y después de Niña de mis ojos viene Abuelita de Batman. Vienen varios discos. Hicimos primero un maxi sencillo con Abuelita Batman, tema que luego se incluye en Busca Amor, ya un LP. Luego hicimos el disco Forjando Patria. O sea que en Busca Amor es donde viene su versión de Mickey Laude de Tiburón Tiburón. También sí. Es un super versión, ¿no? A mí me encanta esa versión. Pues qué bueno. Ese disco nos trajo muchos problemas. Ya con fue como muy criticado, ¿no? Hay crítica que es como, no sé, la verdad muy loca, ¿no? Muy religiosa. Porque, pues, por ejemplo, ahorita en el Vive Latino, pues ya se presentó la Sonora Santanera. Sí. Ya se va a presentar en Botella sí, la orquesta de Damaso Pérez Prado. Ya ni Pérez Prado está vivo y se va a presentar. Sí, siempre hemos hecho cosas que de alguna forma abren ciertas puertas, pero no hemos sido lo que nos hemos metido por esas puertas, sino han sido otros los que vienen atrás. Que han aprovechado, ¿no? Pues si no aprovechado, las circunstancias se dan de tal forma que ya no es complicado para ellos, ¿no? Yo le comentaba a Armando Vega Gil que a mí me parecía que lo que ustedes hacían era rock fusión con latino y que era bastante bueno, bastante nosotros, profesional. Como principio siempre hemos tenido mezclar el rock con la cultura popular. Ajá. Y principalmente la cultura popular mexicana, ¿no? Entonces mezclarlo con la cumbia mexicana y la balada romántica de los bailes y todo eso era parte de esa misma concepción. Pero sí fue muy, muy choqueante para el público rockero de entonces, ¿no? Aquí en México ha habido gente que entendemos que cuando surge el rock, los primeros rock and rolleros lo hacen porque están cansados de las cumbias y de la música de mambo, de la música tropical en general. Sí, las cumbias en México se desarrollan principalmente en los 60, ¿no? 80. Cumbia. La cumbia, ok. Sí, la Sonora Dinamita. Nace a finales de los 70 y es en los 80. Lo que había en la época del rock and roll, cuando nace el rock and roll. Pero Mickey Laude hacía cumbia, ¿no? Hacía una especie de cumbia. 65. Y de hecho él fue criticado porque él le metió la guitarra eléctrica a algo que se suponía que no la llevaba, ¿no? Él fue un precursor de la cumbia, pero no pegó la cumbia. En ese momento no era la música predominante, popular, como lo fue en los 80. Ok. Lo que había cuando nació el rock and roll era el mambo, era el cha-cha-cha. Eran ritmos de origen cubano, pero que son anteriores. La cumbia ya que viene de Colombia, donde pega es a fines de los 70s y en los 80s, porque digamos en los hoteles
querían que sonara un tipo de música tropical, pero a la vez los grupos que tocaban, que eran como más rockeros, tenían su dotación de batería, bajo, guitarra. Empezaron a adaptar la cumbia, que era como lo más fácil de adaptar para esos ritmos tropicales, y empieza a sonar en los hoteles de las playas mexicanas, ¿no? El Acapulco tropical, y por supuesto teniendo así a su máximo Enrico Tobar, ¿no? Claro. Chicoche, todo esto, y eso es en los 80s, ¿no? Cuando se desarrolla fuertísimo. Después surge ya la cumbia norteña también, ¿no? Ajá. Y en otras palabras, se mexicanizó la cumbia. O la tecnocumbia, ¿no? También después la cumbia realentada, y hay muchas variables de lo que es la cumbia. Pero a mí me llama mucho la atención porque actualmente del lado del rock hay también muchos grupos que utilizan el foro del rock, pero lo que hacen es una cumbia. Tal vez sí. Sí, eso tiene que ver también con los gustos nuevos, ¿no? De los jóvenes. Toda esta cuestión que hablan de los hipsters. Pero ni siquiera es fusión, ustedes hicieron una fusión de rock con música latina, que es muy interesante en Tiburón, claro. Que es lo mismo que pasó con Ritmo Peligroso, con el Marielito, y oyes a las nuevas bandas y no hay nada de fusión, no meten rock, ya es completamente Es lo que te digo, es más como un gusto hipster, que ya mezclan los géneros, ¿no? Uh-huh. Y no digo hipster en términos peyorativos ni estigmatizando, sino como para definir un poco cuál es el nuevo gusto de los jóvenes, ¿no? Sí tienen estos gustos eclécticos. O sea, los jóvenes oyen música de una manera muy ecléctica. Te oyen un rock y una cumbia y una samba, ¿no? Y hasta cierto punto está bien. O sea, también estas como fronteras tan rígidas que había con respecto a oír rock y otros géneros, creo que nunca le hicieron bien al rock, ¿no? Entonces, el rock ahorita más bien está viviendo una etapa a nivel mundial también como de crisis de identidad, en donde o se renueva o desaparece, ¿no? Pero por ejemplo, tú que has estudiado la historia del rock para hacer tu libro de los 60 años, yo una cosa que a mí me llama mucho la atención es que por ejemplo en el 68 saca Coming Home Javier Batis, y está tocando prácticamente el mismo Rhythm and Blues que grabó con los famosos Finks de 1963. Y a mí me llama mucho la atención porque ya en el 68 ya había aparecido Cream, ya había aparecido Jimi Hendrix, ya era una mezcla de blues y psicodélico, el mismo Santana, su primera... Pero es que hay que entender cómo eran las cosas en los 60s. O sea, el mundo empezaba a globalizarse realmente, y las cosas a México llegaban con retardo, por un lado. Y por otro lado, sí había como un gran deseo de los jóvenes de aquel entonces de pertenecer al mundo, ¿no? Y entonces lo empezaron a hacer a partir de copiar. Sí, claro. Entonces llegaban tarde y copiaban. Entonces lo que estábamos presenciando en esas épocas es la época de la onda chicana también, que sí generaban obra propia, pero la hacían en inglés. Siempre tenían como referencia el exterior. Bandido, ¿no? Peace and Love, de este tipo de... La onda Love chicana, Army, sí, ¿no? Todos esos grupos. Entonces, como que los que lograron la actualización serían ¿quiénes? La Revolución de Emiliano Zapata, Enigma, Nahual en un momento dado. Pues, una especie como de actualización de rock, de propuesta. Un proceso, ¿no? Y sí, mira, cuando se da Vándaro, viene un choque del hipismo mexicano, los hipitecas y su música, que era la onda chicana, contra la realidad. Chocan así de una forma brutal. El Estado prohíbe el rock, lo estigmatiza, y entonces salirse al subterráneo es la primera vez que los hacedores de rock se empiezan a cuestionar su propia obra. Y entonces empiezan a buscar una identidad, sí, teniendo como referencia el exterior y siempre llegando tarde. Yo creo que es hasta los 80s donde realmente empieza a haber como una especie de emparejamiento, pero en los 60s, en los 70s no, o sea, las cosas llegaban tarde. Pero sí se da, pues ya se dan cosas que tienen que ver con una propiedad. Sí, que en los 70s. Cerámica
Nuevo México, Toncho Pelatos, Cuculcán. todo En los ese tipo. 70s empieza a sembrarse lo que explotaría en los 80s, ¿no? En esos subterráneos debajo de la tierra, ahí estaba gestándose algo que en los 80s brotó de una forma así muy grande. Pero los 70, o sea, los que se atrevieron a hacer algo al español, sería Algunos, no todos. el Tri, Enigma y Sí. Guillermo Briseño, ¿no? Briseño también. O sea, como que son con- los más... con letras, con contenido también, ¿no? Estaba también por ahí León Chávez Teixeiro, Ajá. que muchos lo consideraban como de canto nuevo y eso, pero su origen es Rockero. folk y Ah, rockero. folk rock. O sea, sería nuestro Bob Dylan Entonces, mexicano. de alguna manera, que se metían en temáticas sociales, políticas. Pero ¿no? Hasta ese momento el rock en México tenía letras insulsas, Ajá. ¿no? Y fue en los 70s donde empieza a haber una gestación de un discurso también interesante, que en los 80s, cuando brota todo, por ejemplo, están los rupestres, que centran su fuerza en lo letrístico, en la poesía de lo que están haciendo. Ellos serían muchos nuestro, otros géneros. Nuestro rock folk, nuestro... Pues Neil tienen, Young, tienen influencia de, Bob Dylan, Leonard Cohen. Plantearlo así es plantear como que seguimos a expensas de lo que pasa afuera. Ajá. Por supuesto que tenían influencia de Dylan o tenían influencia de Leonard Cohen, pero también tenían influencia del canto nuevo, tenían influencia de la música folclórica mexicana. De Serrat y Entonces, de Silvio Rodríguez. aparecen géneros de denominación de origen mexicano, o sea, muy propios, que no tienen que ver con cosas de fuera. El movimiento rupestre, el etno rock, el rock urbano, que no les gusta que les llamen así, pero es una forma de interpretar el rhythm and blues muy a la mexicana. Ajá. Surge el rock mestizo con Botellita de Jerez. O el blues crollo, ¿no? Que podría ser Real de 14. Sí, que José Cruz, por ejemplo, venía de Las Peñas. Ujú. O sea, venía de ese ámbito que tenía más que ver con el folclore, pero que eran chavos que les gustaba el blues también. Y entonces, en los 80s combinaron. empiezan a hacer blues, pero se nota también en la forma de escribir de José Cruz toda esa influencia del canto nuevo. Entonces, el rock en México no solo sobrevivió en los años funky, con Enigma y el Tri, también vino de Las Peñas, vino de los ámbitos universitarios, vino de los garages de chavos de clase media que se juntaban a tocar. Pero, por ejemplo, Botellita de Jerez sí tuvo un maltrato con Las Peñas, ¿no? Sí, le cerraron las puertas, ¿no? ¿Las Peñas? Ajá. Bueno, nunca les interesó tocar en Las Peñas. Armando venía de Las Peñas. Ajá. Él tocaba en un grupo de música folclórica llamado Canec, ¿no? Paco venía de tocar con los Nacos, que no tocaba propiamente en Las Peñas, pero tocaba en círculos universitarios. universitarios y de protesta y de activismo político y social. ¿No? Ujú. Sergio era monero y hacía caricatura política también. Entonces, esos son los ámbitos de los que sale Botellita Jerez. Ah, ok. Y también es un grupo que rompe con... Pues está como en una actitud punk, en una actitud de... O sea, no toma el blues, No. toma un rock muy sui generis. Sí, quizás la influencia mayor era el punk. Yo me acuerdo cuando oía la primera botella eran como una banda punk, Ujú. sonaba banda punk, o por lo menos tenían ese espíritu. Pero ellos tenían claro también que querían mezclar la cultura popular mexicana. Entonces aparecieron las máscaras de luchadores y aparecieron las botonaduras en los jeans y las espuelas en los tenis y tomar con humor la mezcla de lo popular mexicano El con el mariachi rock. rock y cosas así, ¿no? Cha rock and roll, sí. Que forma parte de lo que ellos llamaron Guaca Guaca rock, rock. que era burlarse de una etiqueta. El Guaca rock era como todos tenían etiquetas, ellos inventaron la suya propia. Que era ironizar. Ironizar, y terminó siendo la etiqueta del grupo a final de cuentas, el Guaca rock. Pero era un chiste, siempre fue un chiste, nunca fue algo que se tomara uno en serio, ¿no? ¿Tú crees que cuando hicieron Tiburón y Busca Amor, Eso ya en la época en que yo anduve, sí. el chiste continuaba o Claro. realmente terminó? No, siempre fue así y sigue siendo, aún con la producción más reciente que hicimos hace unos años, siempre ha sido ese, sí. Tomar las Forjando cosas sin solemnidad. Forjando Patria es un chiste, pero es un chiste
con mucho contenido, con mucha sustancia. Pues parecido también a lo que pasa con hashtag no pinches mames. Ah. O sea, ese humor y esa mezcla de lo mexicano con el rock va tomando también otras formas, ¿no? Yo creo que la formación nuestra es, en ese sentido, tiene una postura combativa y contestataria muy evidente comparado con la primera etapa, que si bien está ese espíritu contestatario, tiene más que ver con sketch, ¿cómo Porque decirte? sí querían como tomar también teatro rock en un momento dado. Sí, o sea, Yo el digo que tenía espectáculo mucho de Botellita, Zappa, pero de las madres de la invención en el lo sentido mejor, sí. más irreverente. sí, o sea, bueno, Zappa más bien era un virtuoso de la música y Botella no lo era, ¿no? Pero digamos conceptualmente pudiera haber ciertas conexiones, ¿no? Ajá. Pero, Como también la conexión con los Ochimilcas y otras así es, cosas, ¿no? sí. Tintán, ¿no? Tintán, pues sí, era importante, los Ochimilcas, Cantinflas, ¿no? Pero Tintán sí. No, sí, Cantinflas no, pero Tintán sí. ¿Por qué? Porque tiene y en que el ver caso con la muy urbanidad. particular de Sergio, él siempre tuvo como referencia a los Tepetacles, ¿no? Hacia No- su papá, ¿no? No tanto Armando ni Paco, pero sí Sergio, ¿no? Alfonso Arau. Y bueno, graban un tema de los Tepetacles en su Sí. primera producción. Pero yo sé, por ejemplo, por conversaciones con Paco y Armando, que ellos oyeron el disco de los Tepetacles muchos años después de ellos hacer la versión. O sea, obviamente Sergio llegó con la canción, la montaron, sabían que existía por los Tepetacles. El pero Tlaloc Man, ¿no? El tema es el Tlaloc Man. pero Ah. ni conocían la versión original. Ok. Y que es letra de Carlos Monsiváis, ¿no? Es letra de Carlos Curiosamente. Monsiváis, sí, así es. Sí, ahora los Tepetacles no es que fuera un grupo. Los Tepetacles fue un sketch, fue Un show que puso, show ¿no? que se Lo ponía, montó. ¿qué? En el Quit de el la Queen, zona rosa, ¿no? que nomás creo que se presentó una vez o dos, de Ernesto Alonso. Y sí, fue un sketch que se hicieron donde el personaje era un grupo de rock, pero no es que, y hasta grabaron un disco, pero no quiere decir que hubo un grupo tocando. Y probablemente con una idea como tipo Rius, ¿no? Porque tomaban algo que es como... Pues, bueno, Alfonso Arau y después haría el inspector, ¿no? Que sí estaba basado completamente en el personaje de Rius, Sí. pero a mí lo que me llamaba mucho la atención es que él trataba de sacar esta cuestión como de el indito vestido a lo Beatle en los Tepetacles, ¿no? Y con sus dos Tenía guitarras y tres todo. manos, y eso, estaba como muy chistoso. Lo que he visto en fotos al menos, ¿no? Ajá. Y que ese disco también es así. Esa es una influencia que llevó Sergio a Botellita, pero que no tiene que ver con los demás, ¿eh? Y tampoco tiene que ver con el rock en general. Pues es tiene que ver como porque- satelital. Sí, ¿Considerarías esa propuesta como satelital? Es que no era un grupo, de entrada no era un grupo. Pero sí se puede considerar como una demostración de pop. No, Para México. no, o sea, Alfonso Arau hizo un sketch en una época en que el rock estaba, digamos, en la mesa, no había prohibiciones ni nada de eso. Acudió a dos de los rebeldes del rock para que lo ayudaran a llevar eso a un fin musical, digamos. Pero ¿Eran de los rebeldes o de los locos? rebeldes del rock. Estaba Eran los Tena, Tena, ¿no? los dos Tena. hermanos Tena. Ok. Pero no fue un grupo, o sea, grupos Peace and Love, Tinta Blanca, El Clan. los que tocaban en aquel entonces. Los Duk Duks. Sí, los Tepetacles fue un sketch. Le han querido dar la categoría de un grupo, no es cierto, fue un sketch, fue una apuesta que se presentó en un lugar 2 veces. Ok. Y Ernesto Alonso se espantó y dejaron de hacerlo. Así, eso es lo que fueron los Tepetacles. Tuvieron la onda también de dejarlo De grabar plasmado en un disco, ¿no? Ajá, ajá. Que estaba para la CBS o la Sony, un rollo así, ¿no? No sé, ya los datos así muy Llegaron un disco, específicos no los de los viniles gruesos, ¿no? Un rollo así. Estaba interesante el vinil. Sí,
Oye, y bueno, me estabas comentando que tu libro tú lo ves como una crónica y también habías hecho otro libro antes que se llamaba Mi Vida Pop, Ajá. que también lo veías tú como una crónica, dejar un testimonio. Crónicas autobiográficas. ¿Por qué la sí. crónica? ¿Tú consideras que, Pues es donde es donde te sientes mejor? Sí, o sea, antes de los libros he escrito en revistas, sigo haciéndolo, y es como lo que se me da, ¿no? Contar desde mi perspectiva ciertas circunstancias, anécdotas, situaciones, ¿no? Estos libros, pues, son una historia contada desde la perspectiva del músico, ¿no? Uh-huh. No tienen el rigor ni del historiador, ni del sociólogo, ni del periodista. Está en otro terreno. Es una historia contada desde adentro, pues. Ah, ok. Pero ¿tú crees, bueno, tú tuviste una experiencia que estuviste enfermo de cáncer y fuiste un enfermo de cáncer terminal? Esta experiencia... No fue terminal porque aquí ando. Aquí andas. De hecho, eres un sobreviviente del cáncer. ¿Tú consideras que esta experiencia te lleva a enriquecer tus crónicas? La de hacer el libro, sí, claro, por supuesto. O sea, estuve 3 años y medio escribiendo. Entonces tuve que desarrollar también ahora sí que una metodología propia para hacerme de información, para organizarla, para escribirla. Claro, sí, me ayudó mucho. Y tú como miembro de la comunidad rockera, no nada más como músico, como rockero propiamente, presentaciones y todo eso, sino también como productor, eres dueño de tu propio sello que es Antídoto. ¿Tú te consideras un sobreviviente del rock en México? Sí, la vida del rockero es bien difícil. El rock en México ha ido contracorriente la mayor parte de su historia. Es más, la mayor parte de su historia ha sido independiente porque no siempre ha tenido los apoyos, digamos, de la gran industria. Entonces, sí, hay muchos que se quedan en el camino, muchos que no continúan, digamos, una labor creativa, artística, porque por lo que sea, porque tienen que sobrevivir o porque se hartan o porque... Y ya vemos otros que pues andamos en la necia, o sea, vemos la manera de seguir aquí, seguir haciendo cosas. En mi caso, diversificarme fue la forma también de seguir haciendo rock de muchas formas, ¿no? O sea, produzco, compongo, toco, soy invitado de grupos, escribo. Entonces, esa diversificación me ha permitido seguir vigente, pero hay otros que no. Hay otros que se quedan en el camino. Entonces, en ese sentido, sí soy un sobreviviente. Ah, ok. Muy bien, voy a terminar esta segunda parte para comenzar una tercera aquí.